Buenas noches, bienvenidos a Sombras y Susurros, a través de Radio Tormenta Multimedios, deseando de todo corazón que este proyecto que iniciamos el día de hoy sea de su agrado. Este espacio lo hacemos para que juntos compartamos esas historias, leyendas, relatos que no tienen explicación científica, que no tienen una explicación coherente y que llevan hasta el más escéptico a dudar sobre si existe o no la actividad paranormal. Sin más preámbulo, iniciamos con esta historia que nos comparte nuestro amigo Luis, de aquí de Morelia. Bienvenido, Luis, buenas noches. Hola, Gibran, y a todo tu amable auditorio de Sombras y Susurros. Les quiero compartir una anécdota que me sucedió cuando yo era niño. Yo en ese entonces tendría alrededor de unos 8 o 9 años, no recuerdo exactamente, pero pues mi historia va de lo siguiente. En ese entonces recuerdo que mi abuelita estaba muy involucrada en temas de la iglesia, que había un sacerdote al cual ella le permitía ser ministro de comunión, como le llaman, que esto pues quiere decir que pueden apoyar a los sacerdotes en brindar la comunión a las personas enfermas y poder acudir a hacer incluso algunos rezos para personas que se encuentran en algún estado crítico. En ese entonces yo recuerdo que mi abuelita, fueron unas personas a visitarla, una vecina de mi abuelita, y cuando fueron a visitarla pues le empezaron a decir que en la casa de sus nietos los asustaban mucho, que no podían dormir, que se la paseaban ellos peleando y cosas así. Entonces yo, intrigado por la situación, yo le pedí a mi abuelita que nos platicara qué estaba pasando. Sin embargo, mi abuelita en ese momento se portó como un poco tajante, no nos permitió como involucrarnos mucho. Sin embargo, cuando mi abuelita inicia el proceso de rezo con ellos, estaba de vacaciones una prima con nosotros, y mi abuelita nos invitó a ella y a mí para que fuéramos a rezar a esa casa, y dijo: finalmente es un rezo y no pasa nada. Entonces yo recuerdo que fuimos varios días. Ahora que hago memoria, pues yo quiero pensar que fue como una especie de novena. Y en esta novena íbamos todos los días sin faltar ninguno a rezar. Hacíamos oración, pedíamos por estos jóvenes que ya eran unos adolescentes y unos muchachos ya un poco más grandes. Dentro del rezo pues pedíamos que todo lo que estuviera alojado en esa casa se retirara. Entonces así fue durante varios días. Varios días estuvimos así. Cuando nosotros íbamos, ya hasta los perritos de la casa ya nos conocían, nos movían la cola y pues nos invitaban el pase a la casa. Entonces la señora, que ya era una persona mayor, la señora que fue a visitar a mi abuelita, ya era una señora muy grande también. Y yo recuerdo que nos invitaba todos los días en la noche, porque íbamos en las noches. Pues no les sé decir exactamente la hora. Sin embargo, ya estando ahí pues ya era oscuro. Entonces nos decía: tómense un café, tómense un chocolatito. Nos preparaba algo para que pudiéramos estar ahí un poquito después del rezo con la señora. Y recuerdo que luego mi abuelito ya llegaba por nosotros, y ya hasta que mi abuelito llegaba por nosotros, pues ya nosotros ya nos íbamos a la casa de mi abuelita de nuevo. El último día yo recuerdo que estábamos ya por llegar,
y empezamos a escuchar muchos ladridos de perros, muy fuertes, así como perros que están enojados, como molestos. Y cuando tocamos a la puerta, el perro que antes nos movía la cola se nos lanzaba como si quisiera atacarnos. La señora intentaba detener al perro, pero como ya era una persona mayor, como les había dicho antes, no podía detener al perro. Hasta que por fin lo logró detener, ya fue que nosotros pudimos pasar. Y yo le dije a mi abuelita, ¿por qué si los muchachos están ahí, por qué no le ayudan? Y mi abuelita me dijo, no, espérate, ahorita hay que esperarnos a ver qué pasa. Y cuando yo volteo al ventanal, vi a uno de los muchachos ahí de pie, porque tenían un ventanal grande que daba hacia la entrada de la casa. Entonces, a través de una cortina blanca se veía la silueta de uno de los muchachos. Entonces la señora nos invita a pasar a la casa, y para esto, cuando nosotros entramos a la casa, ya no había nadie en la sala, y nosotros esperamos. Y dice la señora, permíteme poquito en lo que voy por los muchachos, porque están en la casa de su tía, dejándonos ahí. Cuando los veo que entran todos, yo le digo a mi abuelita, no había nadie aquí. Y mi abuelita me dijo, no te preocupes, no es nada. Eso no va a poder contra nosotros y contra nuestros rezos. Entonces, en ese momento pues yo no me dio miedo, no sentí temor ni nada. Pero después, conforme fuimos rezando, yo recuerdo que ellos tenían un comedor redondo, y mi abuelita, en lugar de hacer la oración como antes la hacíamos en la sala, esta vez la hicimos en el comedor, y nos pidió que todos estuviéramos agarrados de la mano. Y recuerdo perfecto que nos dijo, vean lo que vean, oigan lo que oigan, no se vayan a soltar. Recuerden que este lazo es más poderoso de lo que puedan ver o de lo que puedan escuchar. Entonces empezamos a rezar, y yo recuerdo que ya casi al final mi abuelita nos dijo, cierren los ojos y vamos a pedir para que todo esto malo que hay en esta casa se salga de aquí. Entonces yo recuerdo que cerramos los ojos todos y empezamos a pedir, y mi abuelita estaba rezando y estaba a la vez pidiendo por la salud, por el bienestar de estos muchachos. Y en ese momento yo empecé a escuchar que los trastes que había en la cocina, que era como un estruendo de que todos se caían, de que todos se movían, como si alguien los estuviera aventando así a propósito. Y en ese momento fue cuando yo de verdad sentí terror. Y a pesar de que mi abuelita me dijo que no abriéramos los ojos, yo los abrí en ese momento. Y cuando yo abro los ojos, yo los abrí con la cabeza agachada para tratar de minimizar un poquito el miedo que yo tenía y no ver algo que me pudiera generar un temor más grande. Entonces, al momento en el que yo los abro y veo hacia mis pies, lo que vi eran muchísimas arañas grandes, que caminaban, corrían, andaban entre nosotros, pero era una cantidad enorme que yo dijera, si esto es un sueño, pues está bien, pasa, pero lo estaba viviendo en ese momento. Entonces, de inmediato volví a cerrar los ojos y yo escuchaba ese revuelo de todo lo que había en la cocina, de los trastes, cómo chocaban entre sí. Se escuchaba como si se estuvieran rompiendo todos los platos uno a uno, al mismo tiempo muchos, se escuchaba muy fuerte. Entonces mi abuelita en ese momento nos fue terminando la oración, y conforme fue terminando la oración, estos ruidos se dejaron de escuchar. Cuando nos dijo que podíamos abrir los ojos, para mi sorpresa todo estaba como antes.
no había nada roto, no había arañas, todo estaba en su lugar, todo estaba ordenado. Entonces yo le digo a mi abuelita, abuelita, ¿qué pasó si yo estaba escuchando todo eso? Y me dijo mi abuelita, hubo algo aquí, hijo. Sin embargo, no pudo hacernos daño, no pudo lastimarnos porque el poder de la oración fue más fuerte. En esos momentos yo no comprendía al 100% lo que estaba pasando. Entonces mi abuelita dice que era momento de que pusiéramos agua bendita en toda la casa. Y al mismo tiempo íbamos rezando de nuevo otra vez. Entonces empezamos a caminar. Yo recuerdo que iniciamos ahí por la cocina, porque mi abuelita dijo que esa cocina algo había alojado ahí. Entonces empezamos por la cocina rezando, de la cocina nos fuimos a la sala, igual rezando, mi abuelita iba poniendo agua bendita. Cuando llegamos a una de las recámaras de los muchachos, de repente se fue la luz. Se fue la luz y nosotros, a mí me dio mucho miedo y yo me agarré del brazo de mi abuelita y mi abuelita me dijo, calma, no pasa nada, no pasa nada, cálmate. Entonces la señora que era la vecina de mi abuelita, ella de inmediato sacó veladoras y nos empezamos a iluminar con veladoras. Entonces cuando entramos a la habitación de uno de ellos, que si no mal recuerdo era el mayor de los muchachos, había un aroma horrible, era un aroma muy fuerte, muy como cuando algo está en estado de descomposición, algo así, fétido, feo, peor que drenaje, era un aroma muy muy potente que te calaba hasta la garganta. Entonces yo recuerdo que yo me tapé la nariz, la boca, todo lo que pude con mi ropa que traía, me tapé la nariz y boca para no seguir percibiendo ese aroma. Sin embargo, el aroma aún así penetraba y yo lo sentía en la garganta. Entonces, cuando salimos de esa recámara, que regresa la luz otra vez. O sea, al momento de que íbamos a entrar, se fue la luz y cuando salimos de esa recámara, se fue la luz de nuevo. No me lo van a creer, pero yo todavía me sigo preguntando que cómo pasaron esas cosas. A uno de los muchachos, no era el mayor, era otro muchacho de los que no sé exactamente sus edades ni nada, pero creo que era el que seguía del mayor. A ese muchacho se le reventó el rosario que mi abuelita le había colocado en el cuello, se le reventó en ese momento al salir de la habitación y mi abuelita en automático le puso el otro rosario que ella traía con el que ella estaba rezando. Entonces salimos de esa habitación y continuamos con las otras habitaciones y las otras habitaciones estaban ya normal como lo estuvo en un determinado momento la sala, el comedor, pero lo raro aquí fue que lo mismo que todos los días, mi abuelita nos dice, bueno, pues ya hemos terminado, ya vamos a ver qué Dios dice y a ver qué pasa y esperemos que ya no sucedan cosas malas aquí. Entonces en ese momento mi abuelita le dice a la señora, oye, ¿quién estaba aquí adentro cuando llegamos? Y le dice la señora, aquí adentro no había nadie. Cuando ustedes llegaron, yo fui por los muchachos y fue lo que yo le dije a mi abuelita. Le dije, abuelita, recuerda que yo le dije que por qué no había entrado, por qué no salía uno de los muchachos a ayudarle a la señora a detener al perro. Y ella me dijo, sí, pero entonces eso era algo malo. Y la señora dijo, no había nadie, solo estaba yo esperando que llegaran. Entonces la señora, como todos los días, nos dijo, les preparé un chocolate para agradecerles que hayan venido y hayan rezado y hayan estado aquí apoyándonos. Para ese entonces ya nada más acudíamos mi abuelita y yo porque mi prima ya había regresado de vacaciones y se había regresado a su casa de nuevo. Entonces
Estábamos ahí en el comedor, en el mismo comedor que habíamos rezado en un inicio, y mi abuelita de la nada se empezó a quedar dormida. Se empezó a quedar dormida y se fue recostando en su brazo hasta quedar sobre la mesa con la cabeza sobre su brazo. Entonces, yo me quedé platicando con la señora. Dirán ustedes, ¿qué tema tienes tú que platicar con una persona mayor a esa edad? Pero la señora me empezó a contar cosas de un panteón, de una persona que entre sueños le había dicho que no quería tener un alambrado que le habían colocado a su alrededor, que porque cuando ella salía se arañaba, se raspaba. Entonces a mí a la vez me causó intriga y me causó miedo que esta señora me estuviera diciendo esas cosas, porque pues yo no había visto algo así y no había sabido de algo así. Entonces, en eso mi abuelita se empieza a despertar y como de la nada otra vez se volvió a quedar dormida y dijo la señora, ya se volvió a quedar dormida, te voy a servir a ti el chocolate en lo que ella se despierta. Y yo le dije que sí, que estaba bien. Entonces la señora, al estar enfrente de mí, con una taza de chocolate como una abuelita cualquiera común, de la nada veo que su rostro se empieza a transformar en algo horrible. Se empezó, sus arrugas de abuelita se hicieron tremendamente hundidas, se le hicieron unos surcos horribles. Yo recuerdo que su piel se tornó en otro color. Recuerdo que su cara se veía muy desafiante, pero ya no era esa viejita que yo en ese momento conocía. Era una persona totalmente diferente que me veía horrible. Se me quedaba viendo con unos ojos muy amenazantes y a la vez se quería reír de mi temor. Entonces yo lo que hice en ese momento, yo agaché la cabeza y dije no, dentro de mí yo dije no, esto no es real, esto no está pasando. Y me tallé los ojos como en son de tratar de aclarar mi vista, y levanto la mirada de nuevo y la señora seguía con esa cara, pero era únicamente su cara. Sus manos, su cuello seguían siendo los de una persona adulta, pero cuando yo volteo, la veo que ella seguía con esa expresión en su cara de ser otra persona, de ser un ser que no había visto jamás. Entonces yo lo que hice fue que por la parte de abajo de la mesa intento despertar a mi abuelita para que ya nos fuéramos, porque yo ya no estaba a gusto. Yo lo que estaba viendo no era algo que me gustara, que yo me sintiera cómodo con ello. Entonces en cuanto mi abuelita se despierta, yo volteo y veo a mi abuelita y le hago la seña de que volteara a ver a la señora para que ella lo viera. Entonces cuando mi abuelita voltea y la llama por su nombre, que en este momento no recuerdo, y le dice ya nos tenemos que ir, y le dice pero si aún no te has tomado el chocolate, y le dice mi abuelita no te preocupes, mejor me lo llevo porque ya debe de venir mi esposo, entonces yo creo que ya mejor nos encontramos en el camino. Y la señora fue muy insistente en que esperáramos un poco, que solo necesitaba unos minutos más en lo que llegaban con el pan para que pudiéramos tomar ese chocolate con pan. Entonces nos fuimos porque mi abuelita decidió que ya nos fuéramos, y cuando nos salimos yo recuerdo que mi abuelita en ningún momento me soltó de la mano, siempre me tuvo de la mano y ella seguía, yo quiero pensar que seguía rezando, porque ella algo murmuraba, ella algo decía entre dientes, sin embargo yo no la alcanzaba a escuchar qué era lo que decía. Y cuando logramos salir de la casa, yo sentí como que algo se liberó de mí, como que me relajé, vaya, como que ya no tenía esa tensión que yo sentía dentro de esa casa. Entonces
Cuando llegamos a la casa de mi abuelita, nos fuimos todo el camino sin decir una sola palabra. Llegamos y mi abuelito nos dice, yo apenas iba por ustedes. Y le dice a mi abuelita, no, ya no regresamos. Entonces en ese momento mi abuelita se sienta con mi abuelito en la sala y le empieza a platicar lo que había ocurrido en esa casa. Y en ese momento me doy cuenta de que yo no era el único que había escuchado y que había visto. Y mi abuelita también le dice a mi abuelito que había visto en el rostro de la señora algo que no era de este mundo. Mi abuelita le dijo que él quería luchar contra lo que estábamos haciendo. Entonces le dijo que no se preocupara, le dijo a mi abuelito que nosotros habíamos hecho un bien, entonces que no se preocupara por eso que habíamos visto, porque nunca más lo íbamos a volver a ver. Y pues esta es mi historia. Yo recuerdo que fue algo para mí a esa edad, fue hasta cierto punto algo traumante, y que ahora que trato de hacer memoria de muchas cosas, esto que les cuento es de lo que más me acuerdo. Pero yo sé que yo vi algo esa noche que tal vez yo no debí de haber visto, porque fue algo muy feo para mí. Y mi abuelita siempre me confirmó y siempre me dijo, nunca me hizo dudar de que yo me estaba imaginando algo. Ella hasta el día de hoy siempre me dice que lo que vimos en esa casa, todo fue real, porque lo vio tanto ella como lo vi yo. Pero eso sí me dijo, prométeme que no le vas a contar a nadie de dónde es esta casa, ni quién es las personas a las que les venimos a rezar. Entonces yo en ese entonces le prometí a mi abuelita que así sería, que yo no iba a decir en dónde ni a quién. Sin embargo, cada que yo paso por esa casa y logro ver la puerta abierta, logro ver ese ventanal y me traen muchos recuerdos de ese momento. Y todavía siento escalofrío cuando paso por ahí y veo que esta puerta está abierta y veo ese ventanal. Entonces, hasta el día de hoy, yo sé que algo todavía hay ahí, porque esto que había ahí logró cobrar la vida de uno de esos muchachos. Entonces yo sé que del todo no se fue, y tal vez siga ahí en espera de algo más. Y pues esta es mi historia. Sin lugar a dudas que hay historias que tocan las fibras más sensibles del hombre, y esta que acabamos de escuchar es una de ellas. Es increíble cómo las entidades negativas tratan de aferrarse al lugar en el que se encuentran, alimentándose de la energía de la gente, y cómo hacen hasta lo imposible por tratar de debilitar el trabajo de que quienes, a través de la oración o cuestiones positivas, los tratan de alejar de ciertos sitios. Espero que haya sido de su agrado, igual que para mí, y espero que estén preparados para escuchar aún más, que estén al filo de la butaca como lo estoy yo, porque esto no ha terminado. Damos la bienvenida al relato que nos presenta nuestra amiga Alicia del estado de Morelos. Adelante, Alicia, buenas noches. Hola Gibran, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Mi nombre es Alicia. Pues antes que nada, felicitarte por tu espacio. Te deseo mucho éxito, te va a ir súper bien, porque el tema que vas a tratar en ello pues es algo interesante, es algo emocionante, muy padre. Bueno, espero que pues muchas personas disfruten de él, y sobre todo que compartan sus experiencias, sus vivencias. Gracias por permitirme también compartir pues una experiencia que nos sucedió a mis hermanos y a mí, a mi mamá, cuando éramos nosotros niños. Mi mamá pues obvio más joven, ¿verdad? Fíjate que cuando yo tenía 9 años, mi hermano Rodolfo tenía 12 años y el mayor 15 años.
Pues resulta que nosotros somos originarios, mis hermanos y yo somos originarios del estado de Morelos. Específicamente en ese entonces vivíamos en un pueblo que se llama Galeana. Y yo iba a la primaria a un pueblito también cercano que se llama Zacatepec. Es un pueblito donde era la mayor actividad, era azucarera. Se cortaban las cañas de azúcar y se llevaba al ingenio Emiliano Zapata para poder tratarlas y sacar el azúcar de caña. En ese pueblito de Zacatepec mi mamá también tenía un localito donde vendía tortas. Mis papás se divorciaron cuando yo tenía como 5 años de edad. Entonces pues mi mamá, sus hermanos le ayudaron a poner ese localito pues para ayudarnos, ¿no? Para la manutención de mis hermanos y yo. Entonces en ese localito era raro que iba, pero iba, ¿no? Mi abuelita, por parte de mi papá, era en realidad era su nana. La mamá de mi papá, pues ella falleció muy joven y mi papá y su familia, sus hermanas quedaban muy pequeños. Entonces esta señora, de nombre Esperanza, que en paz descanse ahorita, ya obvio, se hizo cargo de ellos. Entonces yo la conocí a ella como mi abuelita y para mí era mi abuelita Esperanza. Entonces, de vez en cuando nos visitaba porque ella era de un pueblito llamado Huategalco y tenía a sus hijas ya casadas pues fuera, ¿no? Una de ellas estaba en Guerrero. Entonces, pues bueno, esta señora llegaba y de vez en cuando nos visitaba. En una ocasión, mi mamá recibió una llamada telefónica avisándole que mi abuelita Esperanza iba a ir a visitarnos. Nosotros no teníamos teléfono en el local. La señora de al lado tenía una foto estudio. Esa señora era amiga de mi papá y de mi mamá desde muchos años atrás y yo le decía tía de cariño, mi tía Tules. Entonces le hablan por teléfono a mi tía Tules y mi tía Tules sale de la foto estudio hacia el lado del local de la tortería y le avisan a mi mamá de que mi abuelita Esperanza va a venir a visitarme. ¿Por qué? Porque como ella era una señora de edad, yo tenía, al momento de que ella llegaba, yo tenía que estar al pendiente del camión. Me cruzaba la avenida, que esa avenida era Emiliano Zapata. Me cruzaba la avenida para esperar el camioncito y que mi abuelita bajara. Y ¿sabes qué, Gibran? Era de esas abuelitas como, ¿sabes? Como la película de Disney, que no puedo, no sé si se valga, ¿verdad?, mencionar nombres de la película, porque ya también dije la palabra de esta compañía de películas y ya metí un gol. Bueno, el chiste es que era de esas señoras de pueblito con su cabello largo, trenzado, que usaba su mandilito de cuadros y olía a abuelita. Ajá, bueno. Entonces yo le ayudaba a bajarse del camión, le ayudaba a cruzar la avenida. Llegábamos a la tortería y así. Entonces, pues bueno, mi tía Tules le avisa a mi mamá, oye, Alicia recibió una llamada, va. Y ahí va mi mamá y todo. Entonces, pues total, llega mi abuelita en la tarde, yo corro al camioncito, le ayudo a bajar, cruzamos la avenida, llegamos a la tortería, mi mamá atendiendo a los clientes, y pásele doña Esperanza y siéntese. Le hago algo, mi mamá le hacía una torta pero muy suave porque mi abuelita pues ya no tenía dientitos, ya no podía masticar mucho, entonces le hacía un guisadito suavecito, le cantaba tortillitas y demás. Entonces pues mi abuelita de costumbre pues nos daba recomendaciones, cuídate mucho, sé obediente, ayúdale a tu mamá, mira, yo te quiero mucho, que Dios te bendiga. Pues yo estaba chiquilla, te digo, tenía 9 años y como también soy de complexión bajita, tal chaparrita, pues ella me abrazaba, ¿no? Y me abrazaba y me apretaba contra su pecho y así como, ¡ay! Así toda pechurrada contra su pecho. Pero esa señora nos amaba, literal, nos amaba. Pero esta vez su despedida fue muy efusiva, fue muy diferente, fue
realmente muy diferente. Mis hermanos lo notaron, yo no lo percibí tan así, porque por lo mismo por mi edad. Pero mis hermanos sí lo notaron muy diferente, muy efusiva, y te quiero mucho, y cuídense mucho, y ayúdenle a su mamá, y cuídense mucho, y los quiero mucho, y así. Bueno, se llega el momento en el que ella se tiene que ir, y le dice a mi mamá, ¿y a dónde va a ir doña Esperanza? Y le dice, voy a la casa de mi hija, me voy a Guerrero. Ah, muy bien. Entonces yo era la encargada de atravesarla a la avenida y llevarla al camión otra vez para que se subiera. Ya, se llega la hora en la que iba a pasar su camión, la subo al camión y se va. Y así. Al día siguiente, como de costumbre, nos levantamos temprano. Teníamos que madrugar en la tortería. Yo me acuerdo que pues entrábamos a las 8 de la mañana a la escuela, pero para esa hora mi mamá ya tenía abierta la tortería. Yo me acuerdo que salíamos a la madrugada del pueblito de Galeana para irnos a esperar el camión a una carretera que te lleva a un lago llamado Lago de Tequesquitengo, allá en Morelos. Entonces, nosotros íbamos a bordo de carretera para esperar el camión que nos llevaba a Zacatepec y ya. Mi mamá me hacía el desayuno y me llevaban a la escuela, a la primaria que estaba en la siguiente cuadra. Total, un día normal, llegamos a la escuela, me dejaron en la escuela. Mi hermano Rodolfo, el mediano, se supone que se iba a ir a la secundaria, porque ya estaban ellos en la secundaria en otro pueblo que se llama Jojutla de Juárez. Entonces, ya había pasado el recreo y de repente veo a mi hermano Rodolfo entrar a mi salón y yo, órale, ¿qué está haciendo él aquí? Todos los chiquillos, ya sabes, tu hermano, que no sé qué. Y bueno, se acerca mi hermano a mi maestra Lupita, y mi maestra, pues sí, platica con él, voltea a verme y me dice, Bertita, porque mi nombre es Berta, Alicia, no me gusta Berta, pero pues bueno, me dice mi maestra, Bertita, arregla tus cosas y te vas con tu hermano. No, pues mira, corriendo, yo bien obediente, ya sabes, tal cual niño. No, pues feliz, yo agarré, empacó mis cosas y órale, y vámonos. Y ya, vamos caminando por los pasillos de la escuela y le pregunto a mi hermano, ¿qué pasó, manito? ¿Por qué nos vamos a ir? Y me dice, nada, mija, no pasa nada. Y yo, Chihuahua. Él no me dice mija, porque con mi hermano, pese que nos llevamos 3 años y él estaba muchísimo más alto que yo, siempre nos agarrábamos del chongo. Y yo así como, y ahora que mosco le picó, ¿no? Porque me iba acariciando el cabello y yo así como, esto está raro. ¿Por qué me habla con tanto amor? ¿Y por qué me acaricia el cabello? ¿Y por qué vino ahorita? Y yo así, ¿por qué? Entonces, pues ya total llegamos a la tortería y veo la tortería con la cortina esta metálica, la veo a la mitad. Y yo, caray, ¿por qué? Y ya, total, agarro, me meto, mami, ya vine, que no sé qué. Dices, hija, te preparo una torta para que comas y ya nos vamos a ir. Le dije, ya me comí la torta que me diste. Y me dice, ¿no tienes hambre? Le dije, no. Dice, bueno, pues llévatela porque en el camino te va a dar hambre y donde vamos a ir no va a haber comida. Y pues yo me la llevé y le dije, ¿a dónde vamos? Y me dijo, ahorita te explico en el camino. Y ya, total, nos fuimos a la central y tomamos un camión. Yo no conocía los caminos así. Entonces resulta que llegamos a un pueblito en donde pasa un amigo y me grita, ¡Berta! Y yo, ¡Armando! Y así como de, pues ¿en dónde estamos? Le dije, mami, aquí es Huatecalco, ¿verdad? Y me dice mi mamá, sí. Y yo, ok, ¿y a dónde vamos a ir? Entonces antes de llegar me dice, oye, mira, te tengo que decir algo, pero necesito que lo entiendas y esto y lo otro. No recuerdo las palabras, pero me dijo, tu abuelita Esperanza se murió. Y yo, pues me puse a llorar. Pues bueno, total. Y ya, total,
pues ya estaba yo llore y llore. Y bueno, y llegamos, y yo me acuerdo que llegamos a su casita, que era una casa muy humilde, la tenían velando en el patio. Su cajón era un cajón de madera normal, una madera normal, no era como los cajones de muerto que yo veo en la funeraria, era una caja de madera. Entonces, ella la tenían cubierta con su ropita normal, pero la tenían cubierta con unos paños blancos, su cara y sus pies. Y yo me acuerdo que de su carita, en su cabecita, su pañuelo blanco estaba lleno de sangre. Obviamente, pues nosotros sabemos que a los muertitos se les tiene que hacer un tratamiento, un embalsamamiento y demás. Pero al parecer, por cuestiones económicas, pues a ella no la prepararon y pues tenía todos sus órganos y todos sus líquidos, sus fluidos, y pues empezaban a salir por los orificios naturales. Obviamente a mí eso me dio miedo, pero yo le dije a mi mamá que yo la quería ver. Me dijo mi mamá, no, es mejor que la recuerdes como la recordaste la última vez que la viste en vida, para que te quedes con esa imagen de ella. Y yo pues seguía llorando, y pues bueno. Entonces ya en la noche que llegamos a la casa, a Galeana, mi mamá, pues dormíamos en un cuarto grandote, en donde dormíamos adentro mis hermanos y yo, mi mamá, y yo me acuerdo que teníamos una puerta de mosquitero que dejaba siempre cerrada, y la puerta de lámina, que era la de seguridad, la dejaba abierta porque hacía calor. Entonces, esa noche yo sentía mucho frío, y yo tenía cierto miedo. Entonces yo no me podía dormir, yo dormía con mi mamá y me le repegaba y me la acomodaba, y mi mamá, hazte para allá que está haciendo calor, y yo, no, yo tengo frío, pues tápate. Entonces de repente se sintió el aire tan helado, y yo sentí que en mis pies en la cama se hunde el colchón, y yo digo, ay, mami, alguien se sentó en el colchón. ¿Cómo? Y mi mamá se levanta y me dice, no hay nadie, Bertalicia. Y yo, mami, alguien se sentó en el colchón, mami. Y me dice, no, estás de miedosa. Es tu abuelita Esperanza, que tú dijiste que la querías ver, y ella vino a visitarte y con tu miedo la corriste. No, pues no me hubiera dicho nada. Empecé a llore. No, pues bueno. Bueno, y hasta ahí. Pues aquí viene la historia interesante, Gibran. Pasan los años, y con años te estoy diciendo que me acabo de enterar ahora en el 2015, porque ese evento te estoy diciendo que pasó cuando yo tenía 9 años. Ahora en el 2015 estábamos en Villa Magna, y estábamos en una reunión familiar. Entonces vino un hermano que tengo en Morelos, un medio hermano, vino de visita, y estuvimos platicando de diferentes cosas y shalala, todo bien padre. Entonces le dice mi hermano Rodolfo, dice, dice mi hermanito Misael, es mi medio hermano, le dice, ay, oye, ¿qué crees? Me encontré a una de las nietas de tu abuelita Esperanza. Y yo así como de, él la conoció, no la conoció, todavía ni nacía, ¿cómo es que? Pero al parecer tuvieron contacto y nos anduvieron buscando a nosotros. Y dice mi hermano Rodolfo, dice, sí, sí, yo también tengo el contacto de una de sus hijas y ya nos comunicamos. Dice, qué padre. Y voltean a verse mis dos hermanos, mi hermano el mayor Juan Carlos y Rodolfo, se voltean a ver. Y le dice, ¿te acuerdas, carnal? Dijo, sí, claro que me acuerdo. Y yo digo, ¿de qué? Y me dice, pues de mi abuelita Esperanza. Le dije, pues sí, yo también me acuerdo, claro que me acuerdo. ¿Cómo olvidar a esa señora tan hermosa? Era una señora hermosísima, de un corazón enorme y todo. Dijo, sí, hija, lo que pasa es que tú no sabes muchas cosas, me dice mi mamá. Y yo, ¿cómo que no sé muchas cosas? No entiendo de qué están hablando. Dice, de cuando murió. Le dije, sí, me acuerdo.
Me dice, ¿de qué te acuerdas? Y que le empiezo a contar la historia que te acabo de mencionar previamente. Y me dicen, sí, así tal cual todo sucedió. Pero no sabes la segunda parte. Le dije, ¿y cuál es esa segunda parte? ¿De qué estás hablando? ¿Por qué no me la sé? Y me dice mi mamá, lo que pasa es que yo les prohibí a tus hermanos que te dijeran algo para que no te fueras a asustar. Y yo, ay, a ver, ¿de qué están hablando? Entonces resulta que sí, así tal cual como lo mencioné, sucedió. Al día siguiente de que fuimos, en ese día del velorio, perdón, justamente cuando mi hermano fue por mí a la escuela y todo, antes de que pues obviamente fueran por mí y todo, mi mamá, antes de que se enterara, le llaman por teléfono al local de la fotoestudio de mi tía Tules. Le hablan por teléfono y le dicen, Alicia, pues tenemos una mala noticia, mi mamá acaba de fallecer. Y mi mamá se sorprendió, así como, ¿cómo que acaba de fallecer? ¿Cómo? ¿Pero cómo? O sea, no, ¿qué le pasó? Mi mamá preocupada porque nosotros la habíamos subido al camión en la tarde-noche anterior. Y le dice, sí, fíjate que mi mamá pues estaba ya muy malita y pues le dio un infarto y demás. Y le dice mi mamá, ¿cuándo falleció? Y le contesta la hija, la que le llamó fue la hija de Guerrero. Y le dijo, falleció ayer en la tarde. Y dijo mi mamá, no, es que no puede ser eso posible. No puede ser posible. ¿Por qué no? La señora alterada en el teléfono, ¿cómo que por qué no? ¿Por qué me dices eso? Dijo, no, es que no puede ser posible porque ayer estuvo aquí con nosotros en la tarde. ¿Y qué? Se quedan así como, ¿cómo? Y yo también cuando me dijo eso, yo dije, ¿cómo? Mamá, ¿de qué estás hablando? No, pues que sí. Así las cosas. Entonces, al final, todos nos quedamos de a 6. Cuando ellos se enteraron, en ese momento que mis hermanos tenían la edad un poco más grande que yo, y ellos se enteraron, todos se quedaron sorprendidos. Yo creo que igual o quizá peor que yo cuando me enteré ahora en el 2015, porque era tanto el amor de esa señora hacia nosotros al grado de haber fallecido y materializarse para estar con nosotros. O sea, si me explico a lo que quiero llegar, era algo wow, o sea, la olimos, la sentimos. El señor del camión la tuvo que ver para subirla y la tuvo que ver para bajarla. Y la tuvo que volver a ver el otro señor en donde yo la subí en la tarde-noche para que se fuera con su hija Guerrero. O sea, y los comensales de la tortería, todos nos quedamos así, me explico, tenían que haberla visto, si no han de haber dicho, ahí esta señora de las tortas, pues ¿con quién habla? ¿A quién le sirve? ¿A quién le calienta tortillas? ¿Sí me explico? Wow, la verdad nos quedamos todos, en ese momento en el 2015 yo me quedé, pero sí con la boca abierta, y Misael, pues ni se diga, mi hermanito, y mis hermanos recordando, y yo dije, ¿en serio? ¡Wow! Pues yo sé que está un poquito larga mi historia, Gibran, pero pues así, ¿cómo ves? Déjame recuerdo y hago remembranza de cuántas cosas más nos han pasado. Sí, nos han pasado muchas cosas, de hecho, justamente con ella. Pero eso ya te lo platicaré, decía la nana Goya de un comercial, pero esa es otra historia. Pues bueno, aquí te lo dejo, espero que te sirva y nuevamente muchísimas gracias por permitirnos pues compartir nuestras vivencias contigo y felicidades nuevamente por este espacio. Que tengan excelente noche a todos tus radioescuchas. Hay historias que entrelazan el miedo, la ternura y el amor. Y esta que acabamos de escuchar que nos comparte nuestra amiga Alicia, sin lugar a dudas, es una muestra clara. Es increíble cómo el amor de nuestros seres queridos puede llegar a superar esa barrera entre la vida y la muerte de quienes ya no están aquí. Espero que esta primera entrega que
estamos concluyendo en este momento haya sido de tu agrado. Y te invito a que formes parte de esta familia de Sombras y Susurros a través de Radio Tormenta Multimedios. Soy tu amigo Gibran Sepúlveda Valtierra y esto es Sombras y Susurros. Hasta la próxima y pon atención porque quizá la próxima vez tú tengas algo que contarnos. Buenas noches.